Abran sus Biblias, hermanos, en Gálatas 5, del 7 al 12, por favor. Gálatas 5, del 7 al 12. Gálatas 5, del 7 al 12. La semana anterior, Pablo terminó diciendo que a Cristo no le importaba la circuncisión ni la incircuncisión, que ahora en Cristo eso ya no es válido porque somos pertenecientes a un pacto superior. Y Pablo explicó que nosotros también, al igual que el pacto abrámico, tenemos algo que nos distingue, algo que nos hace diferentes, una marca en nosotros, al igual que la circuncisión, pero en nosotros no es visible para el ojo humano. La señal está en nuestros corazones. La señal es este Espíritu Santo que mora en nosotros. A diferencia de los judaizantes, Pablo quería que entendiéramos y razonáramos por nosotros mismos para no vivir sometidos a los mandamientos instituidos por maestros pecadores, sino que fuéramos guiados por el Espíritu Santo para que pudiéramos ser plenos en Él y creciéramos hasta llegar un día a ser como nuestro Señor ante la presencia de nuestro Padre Celestial, nuestro Rey y Dios. Ahora en la siguiente parte del capítulo, vemos en estos versículos donde Pablo por fin pierde la paciencia. Después de regañarlos tanto tiempo, él ya se agota de estar regañando tanto el mismo punto. Él pierde la paciencia y les dice todo lo que tiene en mente. Los confronta de forma directa, sin endulzar o suavizar nada, para que se dieran cuenta de su error. Y siéndoles sinceros, estoy emocionado por ver esta sección. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias por hacernos libres de una ley llena de mandamientos para poder ser guiados por tu Santo Espíritu y llegar a ser un día como tú. Gracias porque nos permites tener un tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por que nos das un pastor que se preocupa por nosotros y quiere vernos crecer. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos al versículo 7 de nuestra lectura, Gálatas 5, 7. Recordemos que los había estado regañando, los estaba rogando que intentaran regresar a lo que ya conocían, a estar firmes en Cristo. Y ahora empieza esta nueva sección con esto. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no ver la verdad? ¿Quién os estorbó? Como hemos visto en otras epístolas, a Pablo le gustaban los deportes. Y esto es muy evidente porque hay varios versículos donde compara la vida cristiana con algún deporte, siendo la posible razón de esto que haya visto los Juegos Olímpicos de antes, llamados Juegos Sísmicos, en donde se hacían varias disciplinas, entre ellas arquería, lucha, boxeo, lucha creo que era greco-romana, boxeo, atletismo, lanzamiento de troncos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo tomó partes de esos ejemplos para usarlos en sus epístolas. Una muy evidente está aquí, otra en Corintios, y asimismo el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, hizo una referencia a un deporte también, al igual que Pablo en este pasaje. En la antigüedad los Juegos Olímpicos eran algo muy importante. Gente de todo el mundo se reunía para poder competir. Por eso es tanto el impacto que hay en Pablo. Podemos ver en 1 Corintios 9:26 una de estas referencias a algún deporte. Para no gastar un poco de tiempo en ir a buscarlo, se los voy a recitar. 1 Corintios 9:26 dice: así que de esta manera corro, no como para la aventura, así que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tomando estas dos referencias, atletismo y boxeo o lucha. En este versículo también podemos ver que es algo de atletismo. Vosotros corríais bien. En Hebreos también lo tenemos, Hebreos 12:1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos referencias al atletismo. La vida cristiana es como una carrera.
Ahora, teniendo ese contexto, leamos otra vez. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ahora, comparando la vida cristiana con una carrera, a Pablo le surge una pregunta. Si iban corriendo tan bien, si tenían tan buen paso, si iban teniendo tanta libertad, si iban corriendo a buena velocidad, si iban corriendo bien, ¿por qué se cayeron? ¿Quién los estorbó? ¿Quién hizo que perdieran el ritmo? ¿Por qué ya no están corriendo como antes? Como habíamos mencionado anteriormente, Pablo expuso el Evangelio de una manera completa en Galacia, de una manera más que excelente. Fue una forma tan completa que no cabía duda o cuestionamiento a lo que Pablo decía. Por eso él se sorprende tanto al darse cuenta que ellos ya no estaban corriendo de igual manera, que habían regresado, o mejor dicho, que estaban intentando obedecer al judaísmo cuando ellos eran gentiles. Por eso Pablo se cuestiona: ¿quién os estorbó? ¿Por qué cayeron? Haber caído en algo que no conocían no era propio de ellos. Pablo sabía que había alguna razón externa, una razón llamada falsos maestros, también conocidos como judaizantes, quienes los habían forzado a cargar una mochila que ninguno de ellos había podido cargar antes, para que con ella intentaran correr la carrera que estaban corriendo. Una mochila muy pesada que les estorbaba. Vuelvo a repetir el versículo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dios nunca mandó que se siguiera la ley de Moisés en este nuevo pacto, pero aún así los judaizantes, que no sabían nada del nuevo pacto, seguían creyendo que podían alcanzar la salvación por sus obras, que ellos estaban haciendo lo posible para intentar alcanzar la salvación por ellos mismos, sin saber que ellos eran incapaces de conseguir la salvación por sí mismos. Haciendo que los demás intentaran seguir algo que tampoco podían seguir, intentar alcanzar algo que nadie podía alcanzar. La única persona que pudo alcanzar la salvación por medio de la ley, y no por medio de la ley, sino por gracia de Dios misma, fue Jesucristo. Él cumplió la ley y la abrió para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la fe en Él. Dios en ninguna parte de su palabra afirmó que la salvación podía venir a través de guardar la ley, pero el pueblo judío lo interpretó de esta manera por razones que no podemos entender. Como ya hemos visto múltiples veces, la ley solo era un preparativo para Cristo. Era algo para que pudieran conocer que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías que se había prometido, el Cordero que iba a limpiar al pueblo de sus muchos pecados. Pero ellos no quisieron verlo. Solo en Cristo había salvación. Pero ellos en su necedad quisieron dejar de ver esto. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mucha gente puede cometer el error de intentar espiritualizar toda la Biblia, y más cuando hay esta palabra, levadura. Mucha gente se pierde mucho intentando comprender si la levadura tiene que ver con algo acerca del pecado, que sí, es un simbolismo de pecado, es un tipo de pecado, pero en esta parte no se está refiriendo a eso. No siempre hay una interpretación subjetiva para estos pasajes, o espiritualizada, y este es uno de ellos. Pablo aquí nada más estaba diciendo que estaba dando un ejemplo de la vida diaria para ellos. Ellos a diario amasaban su propio pan y lo mandaban a hacer al horno. Ellos sabían cómo funcionaba la levadura. Así que lo que Pablo estaba diciendo, aunque muchos lo pueden interpretar como que un poco de pecado iba a contaminarlos a todo, como podríamos entender, y sí,
es una buena espiritualización, sí nos da un buen mensaje, pero no se estaba refiriendo a esto. Este no era su enfoque principal. En este pasaje, Pablo quería hacer un ejemplo de algo que ellos ya conocían. Un poco de levadura leuda o levanta toda una masa. De igual manera, un poco de mala interpretación, un poco de mala doctrina, un poco de legalismo echa a perder toda la libertad, echa a perder todo lo que había instituido Pablo, echa a perder todo el fundamento, lo que Pablo había trabajado con ellos. Y si se fijan bien, ya se estaba echando a perder todo esto. Gracias a este poco legalismo que empezaron a meter los falsos maestros, se empezó a hacer una cosa más y más y más y más grande, a tal punto que los gálatas estaban empezando a pensar que la salvación se podía conseguir a través de obras. Por eso Pablo les insistía que se renovaran, que buscaran la verdad y que regresaran a Cristo, ya que Él había cumplido todo lo que se necesita cumplir. Su obra fue la que nos hace salvos, no nuestras obras. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo confiaba en los gálatas. Él sabía que ellos se darían cuenta de su error y cambiarían de parecer. Él sabía que tenían al Espíritu Santo. Él sabía que eran salvos, que esto nada más era un tropezón, no que iban a quedarse ahí en el suelo, que ellos iban a cambiar de parecer y que iban a poder regresar a la libertad en Cristo, que ellos regresarían a la verdad. Él estaba seguro de que si eran salvos, Dios los libraría de caer en herejías y seguiría trabajando en ellos para tener su crecimiento espiritual completo, confiando en que aquel que empezó la obra la terminará, como menciona Pablo en Filipenses 1:6. Pablo estaba seguro que este error no venía de los gálatas, sino que venía de un enviado de Satanás para perturbar el crecimiento de los débiles, o neófitos, hermanos de Galacia. Y sabía que aquella persona iba a pagar el castigo por hacer caer a uno de estos neófitos de Galacia. Y se nos advierte muy bien en Mateo 18:6 y Lucas 17:2 que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, refiriéndose a los nuevos en la fe o neófitos, mejor le fuera que se echara al mar con una piedra de molino en el cuello. Dios iba a devolverles sus obras a los falsos maestros, porque como podemos ver más adelante, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, según Filipenses 6:7, según Gálatas 6:7. Y terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, Hebreos 10:31. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué estaré padeciendo persecución ahora? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Gracias a esta y otras evidencias, podemos ver que los judaizantes estaban diciendo que Pablo había claudicado o se había retractado de predicar sobre la cruz y que había regresado a predicar sobre la ley. Y como era necesario guardarla con todo lujo de detalle y las reglas extra que le habían agregado los maestros. Pero Pablo, con mero uso de lógica, hace que las iglesias de Galacia abran los ojos. Si Pablo estuviera de acuerdo con todos estos falsos maestros, entonces, ¿por qué lo iban a perseguir? ¿Por qué correría tanto peligro? ¿No sería mejor que le apoyaran si es que estaba predicando como ellos estaban predicando? Una vez más, los gálatas se dieron cuenta de su falta de lógica debido a la seducción de los falsos maestros.
y se darían cuenta que Pablo tenía razón. Para todos los judaizantes, la cruz era un gran tropiezo en todas sus enseñanzas, porque entre más estudiaban y entre más veían pruebas, más sabían que Cristo en verdad era el Hijo de Dios, al que él mataron, pero no lo quieren ver. Lo conocen, mas no lo quieren aceptar. Por eso, muchos de estos fariseos, como Nicodemo o José de Arimatea, fueron salvos. La cruz era una señal de que ellos no podían cargar el peso de sus propios pecados en sus hombros. Y es por esto que Cristo tuvo que cargar el pecado de la humanidad en sus hombros, en su lugar. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo ya estaba harto, estaba hastiado, estaba molesto de tener este mismo problema en todas las iglesias. Toda esta discusión siempre era el mismo punto. Los nuevos creyentes se tienen que circuncidar, tienen que seguir la ley, que el otro. Y él les dijo a los judaizantes, ya harto de todo: si tanto te molesta la circuncisión o la incircuncisión, y si te crees más santo por la circuncisión, mejor corta todo por completo, así no causarás más problemas. ¿Te crees más santo por la circuncisión? Mejor córtate todo y bajo tu lógica serás aún más santo así. Si te causa tanto conflicto, mejor corta el problema de raíz, así no procrearás a más gente que piense como tú. Pablo estaba ya harto de todos estos falsos maestros que obligaban a la iglesia a hacer cosas que Dios no había pedido. Y Dios también está harto de las iglesias que hacen lo mismo. Y sí, lo dijo muy claramente en Oseas 6:6 y en Mateo 9:13. Misericordia quiero, no sacrificios vacíos, no cosas que yo no pedí. Dios quiere corazones obedientes, que busquen agradarle, no a cristianos que todos los domingos vengan con traje de colores claros y corbatas todos los domingos. Dios busca corazones arrepentidos, no cabello corto y cerrado y zapatos cerrados. Dios busca gente dispuesta a ser transformada, no gente que quiera seguir un reglamento. Dios busca gente que quiera ser guiada por el Espíritu Santo. Con esta parte terminamos la sección de regaños de la epístola de los Gálatas. Después de esto viene meramente la parte doctrinal de la doctrina. Doctrinas tales como eclesiología, los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar con bien. Gracias porque tú nos permites ser libres de una ley muerta que solo nos trae frutos de muerte. Gracias porque tú nos das vida y vida abundante. Y gracias porque tú nos das a tu Santo Espíritu que nos guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.